Por ejemplo, los caballos de carrera, ¿cierto? Cuando hay un proceso inflamatorio en estos animales, los inutilizan, ya no sirven. Los sacrifican o simplemente los venden porque ya no sirven. Entonces pierden grandes cantidades de dinero. Es por ello que esto se utiliza más en animales. ¿Por qué no en humanos? Podría no utilizarse porque si es autólogo, está en sangre del mismo paciente, no hay complicaciones. Entonces, ¿por qué no se utiliza? Porque simplemente, si es que se utilizara, dejaríamos de comprar los antiinflamatorios. Y esas son ganancias, pues, millonarias para las industrias, ¿no es cierto? Cuando la respuesta a muchos de los males está simplemente en la propia fisiología. Excelente para el tratamiento de rodillas. Artrosis. La fibromialgia es una entidad diferente. La fibromialgia no es un proceso netamente inflamatorio muscular, como muchos piensan. Tiene que ver con la parte neurológica. Y lamentablemente lo que no se ha podido hasta ahora recuperar es la sinapsis, ¿no? Es más complicado. En este tratamiento tienes que colocar la terapia directamente en la zona, pero tú sabes que la fibromialgia es en todo tu cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde te inyectarían? Eso para peloteros. ¿Cómo se llama esa terapia? Todos estos se conocen como terapia celular, ¿no? Que tiene que ver con la parte de plaquetas, en este caso la parte leucocitaria, células madre. Todo eso es terapia celular. En muchos países se emplea, pero como les digo, más avanzado es en veterinaria, medicina veterinaria, mucho más avanzado, lamentablemente. La misma terapia con células madre en este momento, muy avanzada en displasia de cadera. Ustedes saben que algunos de estas mascotas, sobre todo las más grandes, terminan con problemas de displasia de cadera muy importantes, que los inutilizan. Hay razas que es característico, pastor alemán, el San Bernardo, sobre todo los grandes, y ellos terminan con una displasia. Entonces se utiliza en ellos terapia celular, células madre principalmente, efectiva, muy efectiva. Y la pregunta es, entonces, si es tan efectiva, ¿por qué no se utiliza en el humano? Y en ellos se está utilizando terapia heteróloga, aparentemente más complicada, con células mesenquimales. Las células madres son de dos tipos. Las células madre primigenias, que son las que se obtienen del cordón umbilical, ¿bien? Pero podría ser complicado porque tienes que esperar que nazca un niño para obtener sus células madre, congelarlas y utilizarlas en un futuro. Pero ahora se utilizan células mesenquimales. ¿Qué significa? Que agarran, te extraen un poco de grasa, ¿sí? De los rollos, ahí sacan un poco de grasa y a partir de allí aíslan las células madre. Y ese es el tratamiento. Ahora, lamentablemente hay personas que malutilizan esta terapia, por si acaso, y tengan mucho cuidado. En el caso del plasma rico en plaquetas, por ejemplo, mucho se ofrece, inclusive en los salones de belleza, ¿sí? Mucho se ofrece, pero ¿qué es lo que hacen ellos? Únicamente le toman una muestra de sangre, separan el plasma y lo que les inyectan es el plasma, pero eso no es concentrado plaquetario. Sí, hay plaquetas, cierto, hay plaquetas, pero realmente no es un concentrado plaquetario, ¿no? Y más aún, no están activas las plaquetas. ¿Bien? Eso hay que tener cuidado. Lo mismo sucede con las células madre. Lamentablemente hay algunos cirujanos, sobre todo los cirujanos plásticos, que lo que hacen es extraen un poco de grasa del paciente y eso es lo que colocan. Pero ¿hay la seguridad que hayan alguna célula madre ahí? No necesariamente, porque esto hay que cultivarlo y hay que cosecharlo. Es todo un proceso. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Si bien es bastante efectiva, mucha gente lo malutiliza, ¿no? No. Son realmente unos tubos que contienen unas perlas. Y estas perlas están impregnadas con sulfato de cromo, de tal manera que cuando extraes la sangre
al momento de agitar los leucocitos que tienen, el sulfato de cromo hace un efecto quimiotáctico y atrae a los leucocitos. Estos se adhieren a las perlas y el sulfato de cromo induce la producción de interleuquinas antiinflamatorias. Bien, entonces tienes ahí sangre rica en interleuquinas antiinflamatorias. Separas y en el sobrenadante vas a tener lo que necesitas. Eso lo licuotas y le puedes colocar 2-3 dosis en diferentes días. La dosis es cada 15 días se le coloca. ¿Por cuánto tiempo? Mira, a ver, el caso que recuerdo bastante es de justamente un muy conocido tenista. El tratamiento fue de 1 mes y medio más o menos y volvió a jugar y no ha vuelto a tener otra recaída. Pero ves, no necesitan gran cosa. El asunto es, uno, que lo hagan bien realmente, ¿no? Que sea una terapia adecuada, porque hay mucho, como dice tu compañero, mucho estafador. Sí, muy manoseada esta terapia. Bien, entonces si vemos, ¿qué cosa es lo que se ha producido dentro de este proceso inflamatorio? Histaminas, serotoninas que se liberaron los macrófagos, el sistema de la quinina, la bradicininina que también es liberada en ese momento, el sistema fibrinolítico, recuerden que tiene que activarse los precursores de la coagulación, complemento, metabolitos, el factor activador de plaquetas, el óxido nítrico y neuropéptidos. Todos estos mediadores son mediadores de la inflamación, ¿sí? Gracias a esto es que se produce la inflamación. Pero ¿y para qué nos sirve el conocer estos mediadores? Aquí lo van a ver algo complicado. A ver, dámoslo por... Lo tengo acá. Acá, correcto. Ojo, ¿qué teníamos? Respuesta local inflamatoria, lo que hemos visto, ¿cierto? Y esa respuesta inflamatoria llevaba a la producción de interleuquinas inflamatorias, principalmente 3. Interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, y la interleuquina 6. Son las principales. ¿Bien? Bueno, ven ustedes acá otros, pero esto simplemente es el óxido nítrico, no se preocupen por eso. Me interesa que entiendan que esas 3 son las principales. Y cómo es que actúan a otros niveles. Ya sabemos que tienen que activar a otros leucocitos, es un llamado, sí, ya lo sabemos, pero cómo inducen un daño posterior. Veamos, estas interleuquinas pueden actuar a nivel del cerebro, en el hipotálamo. ¿Y de qué manera? Pues simplemente llevan a la producción excesiva de prostaglandinas. Y sabemos que las prostaglandinas son termogénicas, excesivamente termogénicas. Inducen fiebre, primer problema. Ojo, la fiebre es una respuesta, ¿no es cierto? Pero la excesiva producción de interleuquinas llevará a la excesiva producción de prostaglandinas y la fiebre será intensa, ya ahora sí provoca daño. Este hipotálamo, vía pituitaria, activa la producción mayor de hormona AN-corticotrópica, ACTH, que va a actuar a nivel de riñón. Induciendo a la corteza adrenal se produzcan corticoides. Estos corticoides, conjuntamente con las interleuquinas inflamatorias, actúan sobre el hígado. Y el hígado empieza la producción de una serie de proteínas que se les conoce como proteínas de fase aguda. Principalmente proteína C reactiva. A este nivel. Principalmente proteína C reactiva. ¿La proteína C reactiva normalmente está presente? Sí, pero en cantidades muy bajas, indetectables. Pero en este caso aumentan. Además de eso, empieza la producción de fibrinógeno. ¿Pero fibrinógeno tenemos? Claro que sí. Es un mediador de la coagulación. Sí, pero empieza a aumentar en cantidades mayores. Muy bien. Hay otros elementos. Por ahora me interesa que se fijen en proteína C reactiva y fibrinógeno, ¿bien? Conocidos como proteínas de fase aguda. ¿Por qué? Normalmente están, pero aumentan en el proceso inflamatorio. Y por otro lado, estas interleuquinas también actúan a nivel de médula ósea. Y ustedes saben que en médula ósea se producen los elementos formes, ¿no es cierto?
pero en este caso induce que la médula empiece a producir más leucocitos, porque sabe que el organismo necesita más leucocitos, y a eso llamamos nosotros leucocitosis. Y ahí vemos algunas características del proceso inflamatorio: incremento de las proteínas de fase aguda, leucocitosis, fiebre. ¿Lo vemos? No los vemos. Pero si logramos establecer su aumento, podemos saber que hay un proceso inflamatorio. Ah, muy bien, pero ¿y qué tienes inflamado? No lo sé, pero hay un proceso inflamatorio. ¿Sí? La clínica nos dirá dónde puede estar ese proceso inflamatorio. Pero tenemos entonces marcadores de la inflamación, que es lo que nos interesa. ¿Estás inflamada? No lo sé, pero me siento mal. Veamos si es un proceso inflamatorio. ¿Y cómo lo sabemos? Marcadores inflamatorios, marcadores de inflamación, proteínas de la fase aguda. Eso es lo que buscamos entonces en un proceso inflamatorio. No necesariamente visible, pero si logramos establecer el aumento de estos marcadores inflamatorios llamados reactantes de la fase aguda, entonces podremos determinar que estamos frente a este y podemos iniciar una terapia, porque en ese caso sí necesitaría una terapia. ¿Sí? Entonces esos reactantes de la fase aguda se dan frente a un proceso inflamatorio. La inflamación sabemos que es la respuesta local de los tejidos y que es buena, ¿bien? Pero cuando se ocurre este desbalance ya no lo es. Entonces necesitamos establecer la presencia de estos reactantes. Muy bien, ¿cuáles son? Ya lo sabemos. Primero, proteína C reactiva, presencia de fibrinógeno. Inicialmente quiero que se fijen en eso. Ustedes ven que hay más, cierto, hay más. No se preocupen. ¿Sí? Lo que me interesa es que entiendan que principalmente estamos frente a la proteína C reactiva y al fibrinógeno. ¿Correcto? Bien. Pero ojo, por si acaso sabemos que hay más. ¿Listo? Bien. ¿Qué es la proteína C reactiva? Ya sabemos dónde se formó. Se formó en el hígado, ¿no es cierto? Es de origen hepático. ¿Y quién incentiva su producción? ¿Sí? Recuerden, citoquinas inflamatorias son las que han inducido al hígado junto con la producción de ACTH para que se produzcan estas proteínas hepáticas. ¿Sí? Muy bien. Actúan de diferentes maneras. Frente a la inflamación, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué se produce? Recuerden ustedes que uno de los problemas que tenían los macrófagos para fagocitar era la opsonización. Tenían que reconocer al antígeno, ¿cierto? El complemento es importante. Los anticuerpos previos, si es que los hay, son importantes. Pero si no los hay, es un problema. Le dejan todo el trabajo al complemento. Pero el complemento se está utilizando y el complemento se desgasta, se acaba. Entonces el organismo, ¿qué dice? O produzco más complemento, lo cual me es complicado, o induzco la producción de proteína C reactiva. Y la proteína C reactiva también tiene actividad opsonizante. Entonces la razón de la producción de esta principalmente es eso, ¿no? La capacidad opsonizante de esta proteína C reactiva. Al cabo de 6 horas ya está por encima del límite normal. Ah, interesante, porque entonces significa que es un buen marcador de inflamación. Miren, se produjo la inflamación, yo a las 6 horas ya puedo saber si es que hay un proceso inflamatorio, si encuentro que aumentó. ¿Bien? A las 48 horas es el pico máximo, pero lamentablemente desciende rápido, y ese es el gran problema de la proteína C reactiva. Es un buen marcador y importante sobre todo en temas de sepsis. Ustedes saben que la sepsis es un problema en el paciente puede rápidamente morir. Entonces es muy importante establecer el proceso de sepsis. Pero ¿cómo saberlo? Necesitamos encontrar marcadores. La proteína C reactiva es un buen marcador. Rápidamente se eleva, pero lamentablemente
cae también rápidamente. Muchas veces el paciente llega cuando ya está en mal estado. Los valores los tienen allí. Y ojo, ¿sí? Sí se eleva, porque el ejercicio intenso provoca cambios inflamatorios. Nuestro organismo está diseñado para la actividad física, sí, pero no para ejercicios intensos. Claro, un proceso de entrenamiento lleva a que no se produzcan daños, ¿sí? Pero un proceso de entrenamiento. ¿Haces ejercicios? No, no tengo costumbre. Ah, ya, correcto, vamos. Subimos las escaleras 10 veces, sigue vuelta hasta arriba. ¿Cómo terminas? Entonces sí se eleva, pero miren, es una elevación leve de la proteína C reactiva, ¿sí? Una elevación moderada de 1 a 10 y notable mayor de 10, y observen las cantidades. Los reactivos tradicionales detectaban 6 nanogramos. 6 es lo que detectaban. Sí, pero era complicado porque con 6 no podíamos, miren, de 1 a 10, ¿sí? Inicialmente no lo podíamos detectar. Ahora se tiene reactivos que detectan 0.6, mucho más sensibles, bastante más sensibles, lo que ha mejorado. Pero de esa manera se elevan. La peritonitis también se... ¿Perdón? La peritonitis. También, en la peritonitis también se eleva. Ajá. La elevación notable, además de cuando habla de infección bacteriana, es sepsis. Es sepsis. Bien, pero traumas severos y la vasculitis. La vasculitis es un problema muy severo. Ahora, esto lo conocemos, ¿cierto? Velocidad de sedimentación. ¿En qué casos se elevaba? Inflamación. ¿Por qué? Sí, tienes razón, se eleva la inflamación, pero ¿por qué? Porque velocidad de sedimentación no la he mencionado, como los reactantes de la fase aguda, sí. No la he mencionado. Pero sin embargo se utiliza para medir inflamación, para establecer un proceso inflamatorio. ¿Por qué?